Estamos felices de estar en la casa del Señor. Decía David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No a la casa de cualquier persona, a la casa de Jehová iremos. Qué bueno que está aquí con nosotros, alabando, glorificando el nombre del Señor, celebrando las bondades, lo bueno que ha sido nuestro Dios con nosotros a lo largo de esta semana. A Dios no se le olvidó darnos vida ni un solo segundo de esta semana que pasó. Por lo tanto, es bueno estar en la casa del Señor. El día de hoy quiero comenzar una serie de sermones, porque creo de que como seres humanos experimentamos o atravesamos por distintas situaciones, circunstancias, que a veces carecen sinceramente de sentido. No sabemos por qué Dios nos pone donde nos pone, o permite que pasen algunas cosas a nuestro alrededor, y pareciera a veces Dios distante. De hecho, un hombre llamado el doctor James Dobson, en su programa que tenía Enfoque a la Familia, escribió un libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Para nosotros, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, muchas cosas pasarán, han pasado en su vida, que estoy convencido que no han tenido sentido, no han tenido un significado alguno para el tiempo presente. Cosas que desafían nuestra razón y también nuestra fe. Cosas que no podremos comprender con nuestra mente. Algunas las comprenderemos más adelante, otras nunca las entenderemos a lo largo de nuestra vida, de este lado de la eternidad. Así es que puede ser esa pérdida de un ser querido, un ser amado a quien usted tanto cariño le tenía. Puede ser la pérdida de un hijo, una pérdida inesperada de un padre, de una madre. Quizás de repente vas bien en tu negocio y todo se vuelve en tu contra y fracasas. Te vas a la bancarrota y no sabes qué hacer, no sabes cómo responder. O vas al médico a un chequeo de rutina. Luego el doctor que te atiende te dice que ve algo un poco sospechoso, te va a hacer más estudio. Regresa por los resultados y los resultados dieron positivo a una enfermedad que tú tanto le temías. Y en medio de todo este contexto, quizás tú eres una persona que amas a Dios, que sirves a Dios, que estás aquí en la iglesia para adorar a Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite estas cosas en mi vida? ¿Por qué pasan estas cosas a mi alrededor? Es natural que cuando andamos en el camino equivocado comprendamos de que algo ha pasado porque nos hemos desviado de los caminos del Señor. Pero como alguien preguntó en una ocasión, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena en realidad? Entonces, interesados en este tema, es que me gustaría explorar en las Escrituras y obtener respuestas a muchas interrogantes, como ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas que pasen en mi vida? ¿Cuánto tiempo más oraré o esperaré para que Dios responda a esta petición que le estoy haciendo? ¿Por qué Dios ha permitido que esto ocurriera en mi vida o a mi familia? ¿Será que Dios aún me escucha? ¿Por qué le va bien a los impíos y el justo o aquel que trata de vivir una vida consagrada a Dios muchas veces vive bajo el sufrimiento? ¿Por qué el impío se enseñorea del justo? ¿Dónde nos encontramos? ¿Terminará el caos algún día en mi vida? ¿Lograré ver el final del túnel? ¿O quedaré atrapado en este hueco, en este pozo o en este desierto? ¿Algún día terminará? ¿Te has preguntado? ¿Será que moriré y no veré la mano de Dios en mi vida? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Dónde está el Señor cuando más lo necesito? Quizás alguno de ustedes ya se ha hecho esa pregunta en más de una ocasión. ¿Dónde está Dios en la vida de mis padres cuando están luchando como si fueran los peores enemigos? Dice el joven. ¿Dónde está Dios cuando sufro bullying en la escuela o cuando me maltratan mis padres? ¿Dónde está Dios? Es mi esperanza que Dios habla a nuestra vida a través del profeta Habacuc. Un libro extremadamente corto,
pero que nos deja una gran enseñanza. En realidad, cada libro de la Biblia tiene un propósito en específico. Y Habacuc responde a muchas de estas interrogantes. Y yo espero que en estos 6 sermones usted sea alentado a vivir por fe, a caminar por fe en tiempos de confusión. Así que vaya conmigo a la Biblia, por favor. Vamos a leer los primeros versículos de este corto libro, que en realidad le podría tomar unos 15, 20 minutos para leerlos completamente, porque nada más son 3 capítulos. Pero vamos a leer el capítulo 1. Por el momento vamos a leer el capítulo 1 de Habacuc. Y luego nos vamos a centrar en los primeros 4 versículos. Vaya conmigo, por favor, a Habacuc, capítulo 1. Daremos lectura a este capítulo. Habacuc, capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de Dios dice así en el versículo 1 del libro de Habacuc. La profecía, bueno, voy a esperar, creo que todavía lo están buscando. Habacuc, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Ahí por Ageo. ¿Dónde es eso? Me dejó en las mismas. Por Sofonías. Peor, hermano. Se me había olvidado que estamos en el Antiguo Testamento en los profetas menores. Si no lo encuentra, acérquese a un cristiano por ahí. Habacuc, capítulo 1. Ahora sí lo encontramos, hermano. Ok, gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor en Habacuc, capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente.
Vamos a orar. Misericordioso Dios y Padre que estás en los cielos, venimos ante ti en esta tarde suplicando, mi Dios, que en tu misericordia tengas la bondad de hablar a nuestras vidas. Que miremos nuestras circunstancias, pero más que nuestras circunstancias veamos a un Dios que gobierna por encima de todas las cosas. Que en ese sentimiento de abandono y silencio, de menosprecio, podamos escuchar tu dulce voz diciéndonos: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Suplico, oh Dios, que aquellas cosas que no podamos comprender, que las sometamos a tus pies y que podamos vivir confiados cada día, sabiendo que tú tienes el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema de hoy, que básicamente lo centraré en los primeros 4 versículos del capítulo 1, yo lo he titulado ¿dónde está Dios? Where is God? ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta que muchos podríamos tener ahora mismo, por lo que estamos viviendo. Clamamos y clamamos y como que Dios esconde de nosotros su rostro y no lo podemos ver. Pero antes de entrar de lleno al tema, me gustaría dar una pequeña introducción acerca de este libro, para que podamos comprender así panorámicamente de qué se trata este libro. En primer lugar, quiero hacer notar que este libro fue escrito, según los mejores comentaristas, entre el año 607 y el año 604 antes de Cristo. Es decir, 6 siglos antes de que Jesús viniera al mundo. Su autor es un profeta. Del profeta Habacuc no se dice mucho en las Escrituras, ni tampoco él nos muestra algo de su vida. Algunos concluyen que era de pronto un profeta muy conocido que no necesitaba ningún tipo de introducción. Recordemos que este libro fue escrito principalmente a la gente contemporánea de su tiempo. Realizó su ministerio este hombre llamado Habacuc en el reino del sur. Llegó un momento después básicamente de la muerte de Salomón, que el reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Pero ya el reino del norte, al que se le llamó Israel, ya había sido sometido por los asirios. Solamente quedaba el reino del sur llamado Judá. Y ahí es donde está ejerciendo su ministerio. Habacuc significa abrazo fuerte. Si usted está a la par de su pareja, abrácela sin pena. Es permitido. Si está a la par de sus hijos, abrácelo. Eso significa Habacuc. No se le va a olvidar el nombre de Habacuc. ¿Qué significa Habacuc? Abrazo fuerte. Esta palabra en su forma intensiva se usa tanto para el hecho de que Dios envuelve el alma dentro de su tierno amor, pero también se refiere cuando el hombre abraza a Dios y se aferra al poder, a la sabiduría, a las promesas, a la gracia divina, especialmente en los momentos difíciles. Y es que cada nombre en la Biblia tiene en realidad un significado. Y Dios en su soberanía, Dios había elegido ya a Habacuc. Y desde pequeño le pusieron este nombre a Habacuc, abrazo fuerte. Porque él viviría una experiencia tan dolorosa que solamente el abrazo divino, el abrazo de Dios a través de su Espíritu Santo podría consolarlo, podría fortalecerlo, podría darle un propósito para vivir, o podría darle la confianza y la fe para poder mantenerse en pie ante la confusión que había en su vida por las cosas que pasaban a su alrededor. Un hombre piadoso que le dolía el pecado de su nación, que necesitaría el abrazo de Dios, como usted y yo a veces necesitamos ese abrazo fuerte de parte de Dios, o de al menos de alguna persona que demuestre amor y cariño. Hay algunas características de este libro. Este libro nos presenta
el cuadro de un hombre confundido ante la aparente inactividad de Dios. Todos entramos en ese estado de confusión. Y por el título, cuando hablo de confusión, no es que una persona esté confundida, no me refiero a esa persona que no sabe elegir qué ropa comprar, qué carro comprar, qué casa, si vivir aquí o vivir allá. Más bien me refiero a la confusión que resulta de no comprender las cosas que están pasando, las cosas contrarias que están pasando en nuestras vidas y alrededor. Y entramos en un estado de confusión. Estamos perplejos, perturbada nuestra alma. No sabemos cómo reaccionar. No le encontramos sentido a lo que está pasando. Sobre todo cuando esto que está pasando nos afecta a nosotros. Pero también presenta el cuadro de un Dios soberano, de un Dios presente, de un Dios que está atento a la oración de su pueblo. Un Dios que tiene sus tiempos para obrar. Un Dios que no es manipulado por el ser humano. Un Dios que tiene el control de la historia de la humanidad. Un Dios que sí ve cuando Habacuc presenta esta queja delante de Dios con reverencia, diciéndole precisamente: ¿por qué me permites ver tanta maldad a mi alrededor? También nos presenta el cuadro de un hombre que ha sido fortalecido a través de las promesas, a través del acercamiento que ha tenido con el Señor, a través de ese contacto más profundo e íntimo que ha establecido con el Creador, en un diálogo que se desarrolla este libro. El versículo clave de este libro es el capítulo 2, versículo 4, y se lo voy a leer. He aquel que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y eso lo encuentra en diferentes partes, como Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Esta expresión de Habacuc, o de Dios que le entregó a Habacuc. El justo, o aquel que ha sido justificado, tiene que aprender a vivir por fe. Por fe andamos y no por vista, especialmente cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos. Por eso yo pienso que este es el versículo clave en realidad de todo el libro. En la vida de este hombre, perturbado por lo que está pasando a su alrededor y que no encuentra una explicación lógica por qué Dios permite, por qué Dios no actúa. Básicamente este versículo viene a ser el corazón, viene a ser el fundamento del creyente. El justo por su fe vivirá. Es decir, podremos disfrutar esta vida y podemos permanecer en el gozo del Señor y en la paz que viene de Dios cuando aprendemos no tanto a razonar aquellas cosas que no podemos razonar, o a querer que estas cosas encajen en nuestro sistema de pensamiento y en la filosofía de vida que nos vende la sociedad. Porque a veces Dios obrará de una forma muy extraña, contraria a nuestros pensamientos. Y es ahí cuando nosotros tenemos que aprender simplemente a vivir por fe, aunque no podamos ver con claridad, no podamos comprender. Eso es lo que nos quiere transmitir al final el Señor. Si usted puede tomar esa lección, usted habrá tomado la lección principal de todo el libro de Habacuc. Debo de aprender a tener gozo en el Señor. Y veamos entonces, los primeros versículos que hemos dado lectura, en realidad son versículos que nos hablan de la queja, el lamento que está presentando delante de Jehová. Pero si usted se va al final de este libro, capítulo 3, vaya conmigo al capítulo 3, versículo 16, usted notará a un hombre totalmente transformado, a un hombre distinto, a un hombre cambiado. Cuando fue fortalecido en su fe por medio de esta experiencia que tuvo con el Señor. 3:16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, ¿cómo estaré quieto en el día de la angustia? Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y aquí el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, diga conmigo, con todo, yo
me alegraré en Jehová. ¿Y qué? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es un hombre totalmente cambiado. ¿Cómo pasó del lamento a la alabanza este hombre? Cuando aprendió a vivir confiado, caminar por fe en medio de la confusión. El contexto, obviamente, de este libro se envuelve en una nación que ha abandonado a su Dios. Una nación donde gobierna la injusticia, donde gobierna la impiedad, donde gobierna la corrupción, tanto en líderes políticos, religiosos también. No hay justicia para el inocente. Y de esta manera entonces podemos comprender un poquito por qué este hombre, Habacuc, presenta esta queja delante del Señor. Así es que, en primer lugar, ¿dónde está Dios ante el clamor de sus hijos? Y esto me recuerda la experiencia que vivió Marta y María. Marta y María sufrían de un problema. Su hermano Lázaro, su único hermano, quizás era el sustento del hogar, sobre todo en aquella cultura, estaba enfermo y enfermo de muerte. Entonces ellas mandaron a alguien a llamar a Jesús para que viniese Jesús y sanara a Lázaro. Pero adivinen qué, Jesús no llegó. Sí llegó el mensaje, todavía tenía vida Lázaro cuando recibió su mensaje. Él pudo dar su palabra, pero no lo hizo. No lo quiso sanar, porque tenía un propósito diferente. Y es esa experiencia la que nosotros vivimos. Sabemos que Dios puede obrar y creemos en el poder de Dios, en la gracia de Dios, pero nos preguntamos por qué Dios no responde. Habacuc entiende esta realidad también. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, que dice clamaré y no oirás? Y daré voces a ti, versículo 2, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El clamor de este hombre es un clamor intenso, es una oración intensa. Dice, clamaré. No ha sido una oración superficial pidiendo por ciertas situaciones en nuestras vidas. No ha sido una oración simple, desinteresada. Ha puesto todo su corazón, toda su alma, toda su confianza en que Dios en realidad obraría y respondería a su clamor. Eso es clamar, no nada más hacer una oración superficial. Tiene que ver con intensidad, con derramar tu alma. Es esa Ana que estaba derramando su alma delante del Señor, porque no podía tener un bebé. El corazón de esa madre que ora fervientemente, intensamente, por la sanidad de un hijo, por aquella cirugía a la que será sometido. Por lo tanto, eso es el clamor. Clama, algunos dicen a gran voz, aunque a veces puedes clamar sin voz. El tema es derramar tu alma delante del Señor. Ese era el tipo de oración que había hecho Habacuc. Pero no miraba una respuesta de parte de Dios. Es un clamor prolongado. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? En inglés dice, how long? ¿Hasta cuándo, Señor? Voy a seguir clamando. No nada más orando superficialmente, sino clamando, derramando mi corazón día y noche, una y otra vez. Lo presento delante de ti. Te clamo, Señor. ¿Hasta cuándo? Quizás habían pasado días, pero yo diría que meses y probablemente años. Este hombre clamando por la situación de su pueblo, clamando por la vida espiritual de su pueblo, que se había apartado totalmente del Señor. Oh, hermano, no sé cuánto tiempo lleves tú clamando a Dios por esa necesidad que tú puedas tener, derramando tu alma una y otra vez, con llanto, a veces quizás con lágrimas, a veces sin voz, a veces con voz, a veces nada más se te va a escuchar el quejido allá en aquella habitación, en la oscuridad, por lo que estás viviendo, lo que has vivido. Y te preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo responderás a mi petición? Clamo a ti, dicen, días, meses, años. Y entonces llega la desesperación. Pero este es un hombre que ha venido a Dios. Y eso es distintivo también de Habacuc. Aunque es un profeta, su mensaje no está dirigido a la gente, no está dirigido a las multitudes. Él no se paró en la plaza y predicó,
como lo podría haber hecho Jeremías o Isaías. Esto es como entrar a la recámara de Habacuc y escuchar su gemido y estas palabras que le dice al Señor: ¿hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo clamaré, Señor? Han pasado muchos meses, Señor. ¿Hasta cuándo clamaré? Es el distintivo de este Habacuc. Y lo peor es que Dios no respondía. Dice el versículo 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y la última palabra de este versículo dice: y no salvarás. Definitivamente no había tenido una respuesta positiva a como él quería en el tiempo que él quería. Y no entendía por qué no actuaba el Señor. Y es natural a veces, hermano, si usted tiene preguntas delante del Señor, es bueno derramar su corazón y hablar con el Señor. No tratar de ocultar sus inquietudes y sus dudas. De al cabo que Dios las conoce. Es bueno ser sincero, pero siempre con respeto y reverencia. Porque ese es el clamor de Habacuc. La pregunta del profeta dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? O en inglés y en el original dice Jehová. Primero se dirige al Señor. Como que yo, papá, padre, le diré algo. Ok, con reverencia. Madre, permítame decirle algo. Tengo esta duda. ¿Por qué todavía sufro de este dolor? Con reverencia. Dios no se sorprende de tus preguntas y tus inquietudes. Dios las conoce. Y Dios quiere que seamos sinceros. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Jehová, y este nombre no lo usan simplemente por usarlo. Este nombre de Jehová, con el cual Dios se dio a conocer a Moisés primeramente, significa yo soy el que soy, el que tiene existencia en sí mismo, el que no depende de nada, ni de nadie, ni de los tiempos, ni de personas, ni de ciudades, ni de imperios, ni de reyes, ni de gobernantes, ni de pastores. Solamente depende de sí mismo para existir. El único ser eterno que tiene autoexistencia. Por lo tanto, cuando Habacuc se acerca a Jehová, entiende que Jehová es el Dios todopoderoso que no necesita absolutamente nada de nadie. Esa es la idea de Habacuc. Jehová, Yahvé, como dicen otros. Jehová, ¿hasta cuándo? No importa venir a Dios con nuestras preguntas, nuestras inquietudes, pero es necesario mantener ese respeto y esa reverencia a nuestro Señor. Clama y no lo escucha. Hermano, ¿por qué cosas estás clamando últimamente? ¿Cuáles son esas situaciones en tu vida que no tienen una comprensión humana, que no tienen una razón humana de ser, de existir? Tú podrías decir, hay personas que son peores que nosotros. Hay personas que odian a Dios. Hay personas que incluso blasfeman el nombre de Jehová. Y tú los ves bien sanos. Tú los ves bien prósperos. Todo les sale bien. Mira la casa que tienen. Mira el matrimonio que tienen. Mira lo bueno que es jugando. Mira qué buenas calificaciones obtuvo. Y pareciera que al impío le va mejor que al justo y al piadoso. Y luego hay una necesidad real en tu vida. Como he dicho, algún dolor que has vivido, alguna pérdida. Y clamas y clamas y clamas con esa fe y esa confianza. Y clamas intensamente delante del Señor para que cambie lo que estás viviendo, que te causa dolor. Que cambie a tu hijo, que cambie a tu hermano, que cambie a tus padres, que cambie a tu pareja. Pero no ves un cambio que sane, que libere, que transforme. Sea lo que sea, lo que estés viviendo, hay una verdad en la Biblia, que es que Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y por mucho que nosotros sigamos clamando y no escuchemos una respuesta del Señor, algunos han dicho, tener fe nada más, pedir a Dios y dejar que Dios haga lo que va a hacer. No, este hombre nos demuestra, sí clamaba una y otra vez al Señor. Aquella mujer, la parábola que contó nuestro Señor Jesús, una mujer y el juez injusto, que ni temía a hombre ni temía a Dios aquel juez. Pero esta mujer llegaba una y otra vez y le decía a su Señor, hazme justicia, hazme justicia. Y al final
aquel hombre dijo, como ni temo a Dios ni a hombre, pero como esta viuda, la verdad, ya me fastidió básicamente, le haré justicia. Lo que Dios nos está enseñando es que tenemos que seguir clamando una y otra vez. Aunque usted diga en el fondo, ¿hasta cuándo, Señor? Si le va a hacer esa pregunta, hágasela al Señor. Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir sufriendo con esta necesidad que yo tengo en mi vida? Ese es el profeta Habacuc, un hombre confundido, un hombre perturbado. No sabe, en realidad, no encuentra un propósito. Hay otra pregunta que hace este profeta. Mire el versículo 3. ¿Por qué me haces vivir iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí nos presenta entonces ahora un por qué. No ahora hasta cuándo, sino why. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo permites en realidad? ¿Y qué es lo que estaba permitiendo Dios en aquel entonces? Ahí lo dice: violencia, destrucción, pleitos, contienda. Estas cosas que nosotros podemos ver claramente desde el núcleo familiar, en las escuelas, hasta en la sociedad en general. ¿Por qué Dios permite que estas cosas pasen? Si no, mire un vistazo ahí a las noticias del día de ayer, ¿no? ¿Por qué un hombre tiene que tomar su arma, empuñar su arma y disparar contra otro hombre porque piensa diferente que él? Como en el caso del expresidente Donald Trump en Pensilvania. ¿Por qué tanta violencia, Señor? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Pero ojo, la soberanía y el gobierno de Dios es tan grande y completo que, como dice la Biblia, cuando no es tu tiempo, no es tu tiempo. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice el Señor. Dios en su misericordia protegió, y nadie debería estar a favor, porque algunos dirán, no, yo creo que hubiera sido mejor. Otros dirán, gracias, Señor. Yo creo que el creyente debe estar a favor de la vida, sea quien sea, amén. Eso estará pro vida, no nada más no nada más estar en contra del aborto es ser pro vida. Ser pro vida es fomentar, es promover, es buscar la vida de las personas. Por lo tanto, hay tanta violencia en aquel contexto donde vivía Habacuc, pero no solamente violencia, también hay tanta corrupción. Una de las cosas más espantosas de mi país es precisamente la corrupción. Cuando personas corruptas asumen el poder y están en los puestos, ya sea de las cortes, gobernantes o abogados simplemente, pero no proceden según la ley. Un hermano me decía el día de ayer, mi hermana está estudiando derecho porque le gustaría defender los derechos del pueblo, de las personas. Yo le dije, necesitamos ese tipo de abogados. No había ese tipo de abogados en ese tiempo. Las personas que manejaban la ley la utilizaban para fines personales, para beneficios personales. Se lucraban de su posición, como suele pasar en nuestro círculo hoy en día. Por lo tanto, había destrucción, violencia, pleitos, contienda, y la ley es debilitada, dice. Miren lo que dice el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada. Es decir, la idea es que la ley no ejerce, la ley de Dios, porque vivimos en tiempos de la teocracia en aquel tiempo. Eran las leyes de Dios las que debería seguir, no solamente en la religión, en el círculo religioso, sino también en lo civil, en la sociedad. Dios había establecido leyes, pero estas leyes eran debilitadas a causa de la corrupción del hombre. Y esto de la ley que es debilitada es que es como paralizada, como que no ejerce la función que se supone que debería de ejercer esta ley de Dios. La ley de Dios, cuando se aplica apropiadamente, no solamente en el círculo religioso, en todos los contextos, cuando la ley de Dios dirige nuestras vidas, ella nos pondrá en una relación recta, derecha con Dios, y una relación recta y correcta con nuestros semejantes también. Y esto es importante, porque cuando las personas que manejaban la ley de Dios
estaban por dentro torcidas y eran corruptas, corrompidas, pervertidas, por lo tanto, no aplicaban la ley de Dios con justicia. Y por lo tanto, el pueblo estaba totalmente desviado de la voluntad de Dios. Pero eso es lo que hace la ley de Dios. Nos pone en una posición y en una relación correcta con Dios y nos pone en una relación correcta con nuestros semejantes. Es así. Y el que no puede tener buena relación con sus semejantes, tampoco puede tener buena relación con el Señor. Por lo tanto, cuando esta ley es debilitada, es paralizada y no es aplicada de la manera apropiada y correcta, entonces se da lo que conocemos como injusticia. Injusticia. El juicio no sale según verdad, sino completamente lo contrario, con engaño, con falsedad, porque buscaba los beneficios, no del pueblo, no de la sociedad, sino más bien los beneficios de una persona. Y es lo que ocurre también en todos los contextos, hermano. La autoridad que tiene papá en el hogar, la autoridad que tiene mamá en el hogar, el hombre que dice yo soy el líder del hogar y aquí se va a hacer lo que yo digo. Dios le ha dado ciertos principios cristianos, pero cuando se tuercen esos principios cristianos y no se aplica la ley, no se aplican los principios como Dios los ha establecido, entonces creamos más daño que bien en nuestro propio círculo familiar y en todos los contextos y en todos los niveles. Es cosa seria cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la usamos para nuestra conveniencia. De hecho, es una de las cosas más abominables delante del Señor. Tomar aquello que glorifica a Dios para glorificarnos a nosotros mismos y obtener lo que nosotros queremos, lejos de la gloria del Señor. Además, dice el versículo que el impío asedia al justo. Aquel que hace lo malo oprime al que hace lo bueno. Y los jueces corruptos protegen al malo mientras agreden al justo. Era una cosa de locura. Y hoy en día más o menos podemos ver esa realidad también acá. Hay cosas que se nos pueden acusar a nosotros que tratamos de vivir y de esforzarnos de vivir conforme a la ley de Dios. Se nos puede tratar injustamente aún en los círculos legales, en las cortes, delante de los jueces. ¿Por qué? Gracias a Dios que esa ley anti-inmigrante no se estableció, no llegó a concretarse aquí en Oklahoma. Pero porque creo que las leyes que se establecen, ya sean religiosas o civiles, tienen que buscar el bienestar de la sociedad en general. Es más, Dios es uno de los que una y otra vez intercede por los inmigrantes, por los extranjeros. Y Dios le decía a su pueblo, hey, cuidado que no oprimas al extranjero. ¿Por qué? Porque extranjeros fuisteis vosotros. ¿A dónde? Allá en Egipto. Y saben cómo los trató el faraón al final. Por lo tanto, cualquier ley tiene que buscar dignificar no nada más la vida de una raza, sino también al ser humano en general. Y cuando se pierde de vista este valor tan importante y tan básico de la vida, se cometen muchos atropellos y gran injusticia. Dice, la ley sale torcida, lejos de enderezar al hombre, lo dejaba completamente desviado. Nosotros experimentamos ese tipo de injusticias a nuestro alrededor. Pero todo esto era, hermano, todos estos problemas sociales era nada más la consecuencia de un problema espiritual en el pueblo de Israel. Todos esos problemas familiares, todos esos problemas en las iglesias o en nuestra propia sociedad son resultado de que no hemos podido tener una buena comunión. No nos hemos alineado con la voluntad de Dios. Y es lo que pasa en Israel. Ha abandonado al Señor. Ya Josías, el último rey antes de caer en manos de los babilonios, había sido un rey bueno, un rey que agradó a Jehová, que encontró la ley de Dios y dijo, estamos equivocados, mira lo que dice la ley de Dios, le dijo al pueblo. Tenemos que remover todos estos ídolos, tenemos que reformar y reinstalar nuevamente el culto a Jehová. Pero luego cuando murió Josías, reinó su hijo Joacim, un hombre desagradable delante del Señor, y guió al pueblo nuevamente a la idolatría. Y es que a como están los líderes, así estará el pueblo. A como están los padres, así estará la familia.
a como están los líderes de una iglesia, así estará la iglesia también. Por lo tanto, Dios nos enseña un principio muy elemental. ¿Dónde está Dios? Encontraremos muchas respuestas a lo largo de este libro, pero por el momento recordemos que los acontecimientos o circunstancias injustas que rodeaban a Habacuc lo llevaron a hundirse en la confusión, en el lamento, en el desánimo, y en muchas ocasiones a muchas personas los ha hundido en el resentimiento y han entrado en pleitos con Dios y quieren castigar a estas personas a Dios. Yo he conocido muchas personas que cuando Dios no ha respondido a una petición que estas personas hacían, qué sé yo, sanar a un ser querido, liberar a un hijo de cierta situación, ha encontrado un resentimiento contra Dios, hasta se han apartado de la iglesia. Estaba hundido en el desánimo Habacuc, puede ser, en la confusión, claro, pero aún es peor experimentar el silencio de Dios, como lo experimentó Habacuc, y la inactividad a su clamor, y ver la maldad que crecía y crecía en su pueblo. ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios hará algo algún día? Se preguntaba Habacuc. Clamo, clamo y no salvas. ¿Será que no oirás, Señor? ¿Ha sido nuestra alma atrapada por la perturbación y la confusión ante los eventos o situaciones que estamos viviendo hoy en día? ¿Será que la confusión nos ha llevado a percibir a un Dios distante, a un Dios desatendido, a un Dios que nos ha abandonado, a un Dios a miles y miles de millas de distancia de nosotros? ¿Será que no le importamos a Dios porque no responde de acuerdo a lo que yo pido? Porque yo veo la necesidad a veces real en mi vida y clamo a Dios de corazón con fe, pero Dios no responde. ¿De qué manera podemos acercarnos y buscar respuesta de parte de Dios? Haga lo que hizo Habacuc. Venga delante del Señor, humíllese delante del Señor con respeto y reverencia. Y le aseguro que a la medida que usted busque de Dios, con ese respeto y esa fe y esa reverencia, Dios irá respondiendo muchas de sus inquietudes o traerá paz a su corazón, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la adversidad. Dios no cambió las circunstancias de Habacuc. Cuando llega al final del capítulo 3, Dios no había cambiado ninguna de las adversidades. No había movido nada, pero su corazón se había movido, el corazón de Habacuc, y pasó de estar en lamento y confusión a ser una persona que glorificaba al Señor. ¿Cuándo? Cuando pudo establecer una relación más profunda con el Creador, con Dios. Cuando pudo comprender la grandeza de los propósitos que Dios le fue revelando. Pero ojo, Dios no siempre te tiene que revelar todas las cosas. Sabemos que si nos acercamos a la Biblia con fe, con un corazón abierto, dispuesto a conocer a Dios, eso puede iluminar tu vida, tu corazón, tu mente. Si tú estás atravesando por un estado de confusión, no está de más venir a Dios y consultar con Dios y hablar con Dios con respeto y reverencia. Pero también Dios nos ha dejado su palabra. Nosotros tenemos que encontrar consuelo. Hay algunas personas que vivimos de revelación en revelación y de sueños en sueños y de visiones en visiones. ¿Dios lo podría hacer? Claro que sí. Pero Dios sobre todas las cosas nos ha dejado su palabra, hermano. Amén. Esta es una iglesia como bíblica. Es decir, que la revelación que nunca cambia en cuanto a los tiempos, las edades, las culturas, es lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y a Dios le encantan aquellos hijos que simplemente se arrojan a las escrituras y buscan en las escrituras y son llenos, saturados y consolados y fortalecidos. Y son liberados de la depresión, de la ansiedad, de la perturbación, de la confusión, porque han escuchado la palabra de Dios y la han creído. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no necesariamente viene por visiones, porque en ese caso Dios estaría mandándote visiones a cada rato. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Acérquese a las escrituras, explórela, vaya a esos temas con los que usted está batallando, con los que usted está luchando. A veces tenemos una idea contraria en realidad. A veces creemos que con declarar y declarar y declarar y mandar y ordenar las cosas van a ocurrir. ¿Y por qué no ocurren? ¿Por qué no tienes que ordenar? No tienes que mandar ni declarar necesariamente. Eso no es bíblico, es antibíblico. Solamente hay uno que tiene poder para crear cosas con su palabra. Y no somos ni tú ni yo.
Ese es el Creador, que con el poder de su palabra hace todas las cosas y sostiene el mundo con el poder de su palabra. O como dijo aquel centurión, solamente de tu palabra, Jesús, y mi siervo va a sanar. Es lo único que necesito. Por lo tanto, acerquémonos a las Escrituras. Las Escrituras tienen respuesta. La inmensa mayoría de las respuestas que nosotros buscamos están en las Escrituras. O acércate a una persona que de pronto pueda tener un conocimiento un poquito más amplio de las Escrituras. Tienes que tener un poco de humildad y reconocer que hay alguien que de pronto te puede enseñar algo que tú no has visto en las Escrituras. En Dios, en la palabra de Dios. A la medida que conozcas a Dios y su palabra, porque Dios se revela en su palabra, y es lo que pasó con Habacuc. Dios se le reveló a Habacuc y le dijo quién era él y lo que estaba haciendo. Más adelante lo vamos a ver. Dios le va a decir a Habacuc qué era lo que tenía planeado hacer. No es que era indiferente, no había abandonado a su pueblo, simplemente Dios tenía un plan y aunque él orara y orara, el plan se iba a cumplir en su tiempo y a su manera. Más adelante, Dios le dice, así lo voy a hacer, y Habacuc dice, ¿cómo es posible que lo hagas así? No está bien, hasta pudo haberle dicho a Habacuc, que los babilonios destruyan a Israel. Bueno, está bien que Israel está perdido, pero los babilonios están peor. No puedes hacer eso, Señor. Lejos esté de ti hacer estas cosas. Por lo tanto, busquemos en las Escrituras una respuesta para nuestras vidas. Pongámonos más a la palabra de Dios. Y sobre todo, cuando tú creas de que Dios está distante. Porque eso nada más es un sentir. Voy a hacer una aclaración aquí. No es lo mismo sentir que creer, hermano. Son dos cosas diferentes. La Biblia nunca dijo por sentimiento andamos y no por vista. La Biblia dice por fe andamos. Y la fe no tiene nada que ver con sentimiento. Alguna persona dice, yo estoy esperando que para obedecer a Dios que hayan maripositas aquí en mi estómago y sentir algo en mi corazón. Dios nunca ha dicho que tienes que sentir algo. Dios dice arrepiéntete y cree. Lo que Dios dice, amén. Es lo que Dios dice. Arrepentíos y convertíos. Y el arrepentimiento no necesariamente tiene que ver con sentimiento. La fe viene por el oír, no el sentimiento. El sentimiento te puede seguir después. Te vas a sentir bien, te vas a sentir en paz cuando hagamos lo correcto. No puedes poner los sentimientos por delante en ningún contexto. Los sentimientos deben de ir de último. Primero debe ir la mente, la voluntad y luego las emociones. Te van a seguir en ese orden. No al revés, no poner los sentimientos enfrente. Esos sentimientos son los que han llevado a personas hasta el suicidio. Por los sentimientos, mis emociones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso en todos sus caminos. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios. Solamente Él. Y ese es el sentimentalismo. Sentir. Puedes que sientas que Dios está lejos. Por eso es peligroso envolver a la iglesia en el emocionalismo, no en las emociones, en el sentido de que es bueno que experimentes a Dios, que quieras sentir la presencia de Dios y que sientas la presencia de Dios. Hay personas que dicen, Dios no está aquí, ¿por qué? Porque no siento a Dios. Y vivimos por el sentimentalismo y el emocionalismo, en realidad. No siento algo bonito en mi vida. Pues necesitas convertirte, hermano. Porque si vives por sentimiento, vas contrario a las Escrituras. Dios dice, se vive por fe, mas el justo por la fe vivirá. No por lo que siente, sino por lo que cree, por la verdad que ha creído. Esto lo ha declarado Dios, esto lo ha revelado Dios, yo lo creo con todo mi corazón. Y lo aplico a mi vida y descanso en su palabra, en sus promesas, aunque no pueda ver, aunque no pueda entender, pero creo que Él sí tiene la razón cuando yo no la tengo. Tengo que depositar mis sentimientos y mis emociones, porque las personas que dicen, ¿dónde está Dios? Más bien, no están hablando no es una pregunta que surge de la fe, sino que surge del sentimiento. No percibo a Dios a mi alrededor. No lo veo actuando, tampoco lo siento en mi corazón. No sé qué pasó. Dios se olvidó de mí. No le importo más a Dios. Dios está ocupado en otras cosas, bendiciendo a otras personas. Pero de mí se me olvidó. Y viene ese diálogo interno que de nada te sirve. Diálogo personal. Busca la palabra de Dios, mira qué dice Dios, o acércate a alguien, qué dice Dios acerca de este tema que estoy viviendo. Es bíblico declarar y decretar. Imagínense a Habacuc, declaro estabilidad social, declaro un renuevo espiritual y nada que ver. Más bien esperaba a Israel 70 años de cautiverio después de ser destruidos por los babilonios.
no es sentimiento, es fe. Decía Spurgeon, prefiero un gramo de fe que una tonelada de emociones. Un gramo de fe, que sea pequeñita y no tanto el emocionalismo. Hay personas que se emocionan y se emocionan y se emocionan y todo es eso, humo. Pero tan pronto como llega la prueba, llega la adversidad y dan la vuelta. Olvidan al Señor. Cristo en la cruz sufrió la ausencia real de Dios para que nosotros podamos disfrutar su presencia permanente de Dios en nuestras vidas. En la cruz Él dijo, Dios mío, literalmente, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? El único que no merecía ser abandonado, ni un segundo, era el Hijo de Dios. Para que nosotros que merecíamos ser abandonados por toda la eternidad a causa de nuestros pecados, pudiésemos gozar de la presencia permanente de Dios. Y es en esa verdad que nosotros descansamos. Y es en ese sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo que podemos confiar, y por lo que dice la Escritura, que aquellos que estamos unidos a Cristo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nunca te dejaré y nunca te desampararé. Que cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. Que yo estoy con vosotros siempre, en todo tiempo. O como dice el canto, que hay uno más entre las llamas. Cuando hay una llama a mi alrededor, recuerda este versículo. Cuando dice el rey Nabucodonosor que se espantó apresuradamente y dijo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? ¿No echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey, en verdad, oh rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. No eran 3 nada más los que habían ahí. Había un cuarto y ese era nuestro Señor Jesucristo, que estaba protegiendo a aquellos 3 jóvenes fieles a su palabra. Por lo tanto, querido hermano, ¿dónde está Dios? Dios está alrededor nuestro. Es imposible que Dios no esté en algún lugar. Es imposible que Dios no te escuche. A veces el tiempo de Dios que no ha llegado. A veces simplemente tienen que pasar ciertos acontecimientos en nuestras vidas. Pero mientras acontecen y mientras Dios responde favorablemente a lo que pedimos, nosotros tenemos que hacer como Habacuc. Vivir por fe en medio de la confusión, sabiendo de que Dios de ninguna manera está confundido. Dios sabe lo que está haciendo. Ahí donde está vamos a orar al Señor. Y le voy a pedir que no se mueva el lugar donde está, porque vamos a cerrar este servicio con la entrega de unos certificados a los hermanos que se bautizaron. Vamos a Dios en oración. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti en esta hora, reconociendo, oh mi Dios, que de diferentes maneras, en diferentes momentos, te hemos sentido distante. Creemos como que nos has abandonado, Señor. Y quizás nos identificamos con Habacuc, que clama y clama, pero no ve una respuesta tuya. Dios mío, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero en tu verdad nosotros queremos descansar el día de hoy. Tú nos muestras, Señor, a través de tu palabra, que tus promesas son fieles y verdaderas, que tú has prometido estar con nosotros, que no estamos solos, como a veces el sentimentalismo nos hace creer. Perdónanos, Señor, cuando hemos juzgado las cosas o hemos luchado contra ti, como quien lucha con un semejante a sí mismo. Y debemos de reconocer que tú eres el Creador, el que sustenta todas las cosas. Ayúdanos a vivir en tu ley. Ayúdanos a vivir en tus mandamientos para que nuestra vida
no esté a la deriva y torcida. Tu ley nos endereza, tu palabra nos endereza para tener una buena relación contigo y con nuestros semejantes también. Perdónanos, Señor, cuando hemos quebrantado tu ley o hemos sido parte de aquellos que ejercen la violencia o promueven la violencia. Te suplico que en tu misericordia nos permitas conocerte más y que nos permitas vivir caminando por fe en tiempos de confusión, cuando no podamos comprender. En el nombre de Jesús. Amén y amén.